Buenos días, José. Buenos Muy buenos días, días. me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Buenos días, profe. Antes de empezar, bueno, les doy la bienvenida, obviamente, en nombre de Carla, nuestra moderadora, y yo. Nos encanta estar con ustedes como cada sábado. Les voy a empezar a compartir. Por favor, avísenme cuando ya lo puedan ver. Ya, ¿verdad? O todavía no. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No, ¿verdad? Ahí va, poco a poco. Listo, pues clase, reciban otra vez la bienvenida a la sesión de habilidades blandas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a seguir hablando, como bien saben, de comunicación profesional efectiva. En específico, esta sesión se va a tratar acerca de la síntesis de mensajes, entendida como una capacidad, una habilidad fundamental a la hora de participar activamente en el flujo de comunicación, sea oral o escrito, ¿no? En clases, en sesiones pasadas, hemos estado un poco hablando acerca de comunicación escrita, sin embargo, nunca podemos dejar de lado la oralidad, que también es muy importante y para las cuales aplican conceptos muy, muy similares como el ruido, como el mensaje y el metamensaje, etcétera. Entonces, lo mismo aplica para la síntesis de mensajes, sea de manera escrita o sea de forma oral. Es una habilidad que tenemos que aprender a desarrollar y lo vamos a elaborar un poco más adelante. Parte de otra habilidad que también es muy, muy importante y que me parece que no todos desarrollamos tan pronto en la vida porque es algo que no se transmite dentro del sistema educativo, que es la comprensión de mensajes. La comprensión lectora es muy importante, pero también la comprensión de los mensajes orales. Entonces, de eso va a tratar la lección de hoy. Antes de empezar, creo que hay un anuncio importante, ahorita que nos ayude Carla, pero me parece que no va a haber clases del 17 al 23 de julio. ¿Es correcto, Carla? Así es, súper. Entonces es la semana de vacaciones. Eso significa que nuestra siguiente sesión, sería el 29 de julio, ¿correcto? ¿Estamos bien de acuerdo? Entonces nos veríamos hasta ese día, dentro de 2 semanas, para que concluyamos con el módulo de comunicación profesional efectiva. Hablando digo, simplemente si esta es tu primera clase dentro de la UCA, estás en la sesión equivocada, tendrías que estar en la sesión de inducción con la profesora María Flores. Todos los demás, como siempre, que ya reconozco a muchos rostros familiares, reciban la bienvenida y pues bueno, vamos a empezar. ¿Les parece? ¿Me escuchan bien? ¿El micrófono está funcionando adecuadamente? Perfecto. Sí, Ok. profesor. Sí, profe. Gracias. Pues simplemente como recordatorio, esta es la última sesión de la primera parte de comunicación profesional efectiva. Vamos a hablar de sintetizar mensajes. El 29 de julio comenzamos con el módulo 2, donde vamos a hablar sobre la escucha activa, hacer las preguntas correctas que hablan precisamente de esta comprensión que tanto nos surge como alumnos, como profesores también, obviamente, y bueno, como colaboradores en equipos de las empresas. Muchas veces pues no escuchamos activamente, no comprendemos lo que nos están queriendo decir y en consecuencia, bueno, el flujo se ve interrumpido. Eh, Hacer las preguntas correctas es importante, también preguntas de seguimiento para asegurarnos nosotros que hemos comprendido correctamente el mensaje. Y por último, que es un tema que va a estar bastante interesante, vamos a hablar acerca de storytelling y hablar en público, que también es una herramienta, una habilidad muy, muy importante dentro del campo profesional y que pocas veces dominamos. A veces ni nos gusta, nos da vergüenza, no hemos desarrollado esa habilidad durante nuestros años de formación básica y sin embargo, a la hora de la hora nos toca presentar ante directores, ante otros equipos o equipos multidisciplinarios y bueno, es un suplicio para muchos de nosotros. ¿Vale? ¿De qué se va a tratar esta sesión? Primero, definir qué es síntesis de mensajes y sus aplicaciones en el ámbito laboral, ¿puesto? Y dos, una vez que hayamos definido qué es la síntesis, pues de proporcionar herramientas y acciones sencillas que nos permitan sintetizar los mensajes de manera oral y escrita, otra vez en el ámbito profesional. Entonces, ¿cómo va a estar la agenda del día de hoy? Ya vimos el reel de la bienvenida, hablando del objetivo de la sesión. No va a haber un video, creo que en este módulo no hubo video en ninguna de las 3 sesiones.
pero sí va a haber una pregunta detonadora para que empecemos a elaborar el tema. Y ahora sí entrar en materia, destilar mensajes, utilizo ese concepto porque me parece importante, no sé si importante, pero me parece interesante y está un poco divertida la analogía entre la síntesis de mensajes y lo que ocurre a nivel químico con los destilados, el destilado de su preferencia, el tequila, el mezcal, el pisco, el bacanora, el sotol o lo que ustedes quieran. Vamos a hablar de la verdadera esencia de las palabras, ¿no? De los mensajes. Herramientas, ¿cuáles son herramientas o puntos muy, muy críticos y muy sencillos para poder empezar a sintetizar bien nuestros mensajes? Vamos a tener una actividad en Breakout Rooms, entonces me voy a apurar porque sí me gustaría que la tuviéramos. En la sesión pasada yo creo que los resultados fueron interesantes y, como siempre, las conclusiones e irnos a disfrutar el fin de semana. ¿Les parece, clase? ¿Están de acuerdo? Muchas gracias. Súper. Listo, pues vamos. La pregunta detonadora de esta sesión, ¿no? ¿Qué tan fácilmente se aburren ustedes? Y lo que me gustaría que me platicaran es qué acciones, sí, qué cosas tienen que suceder o no suceder dentro de una conversación para que ustedes digan, "Ah, qué aburrido". Empezamos con Laura. Ivette. Gracias, profesor. Buenos días a todos. ¿Buenos días? De acuerdo a su pregunta y a lo que nos solicita, de las cosas que me aburren en una conversación es el tono de voz que ocupamos, porque a veces es así muy, muy bajito y cuesta trabajo escuchar o entender las palabras que están diciendo. También el ambiente que está creado en la conversación, porque puede ser que me esté dando sueño, me esté aburriendo, o simplemente ni siquiera me esté importando el tema que estamos hablando. El tono, la forma y también ser muy repetitivo en las palabras. Ok. Siempre la misma, cuando hay cantidad de palabras, son de las cosas que suelen aburrir. Muchas gracias, Laura. Mencionas varios puntos muy importantes que creo que todos nos podemos identificar con ellos. Mencionas el tono, ¿no? Hablando, recuerdan la sesión pasada cuando hablábamos del mensaje, que es lo que quieres transmitir, y dentro de la oralidad, el metamensaje, ¿no? El tono de voz, la inflexión, el lenguaje no verbal, que también puede ser terriblemente monótono, y en lugar de que sea un reforzador para que el mensaje se transmita de manera clara, como bien dice Laura Iber, dicho, lo voy a parafrasear de una manera muy coloquial, da hueva, ¿no? Entonces, eso está bastante interesante. La repetición de palabras, por supuesto que también distrae. Hablando del ruido, es un distractor. Si todo el tiempo están. Hablamos, no me acuerdo si la semana pasada o antepasada hablamos de las muletillas que todos tenemos, pero si abusamos de ellas, puede convertirse en ruido, ¿no? En un distractor del mensaje. Entonces, muchas gracias, Laura. Grandes, grandes ejemplos. Felipe. Que, por ejemplo, que se extiendan mucho, que no lleguen a un punto claro, o sea, que no vayan al grano. Por ejemplo, si una conversación está muy larga, imagínense un mensaje que escriban 30,000 renglones y no haya ningún acuerdo. Por supuesto, ese también es un gran ejemplo, Felipe, muchas gracias. Entendiendo que no vayan al grano como que sea un despropósito, que la conversación o el texto sea un despropósito en el que no se llegue a nada, ¿no? Las pasas muy seguido y seguramente nos ha pasado a todos en alguna junta donde están discutiendo y elaboran y repiten el mismo punto y no se soluciona nada y todos los demás están, Dios mío, ¿no? Entonces, ese también es una causa, por supuesto, de aburrimiento, ¿no? La falta de un propósito dentro del flujo de comunicación. Ahora, nada más como para esclarecer el punto, y lo mencionábamos en la sesión pasada. Dentro del entretenimiento, el entretenimiento es una necesidad básica de los seres humanos, por supuesto. Entonces, dentro del entretenimiento que hay un sinfín de opciones, audiovisuales, de literatura, lo que sea, no necesariamente tiene que haber un propósito más que el de entretener, pero en un ámbito tan específico como en el profesional, un mensaje, sea escrito, sea oral, es decir, una junta, un correo, un mensaje de texto, una conversación informal, una sesión de retroalimentación, lo que sea, debe tener un propósito muy claro, porque si no, pasa lo que está diciendo Felipe, claramente. Te empiezas a distraer, te empiezas a aburrir, y bueno, en lugar de que se estén
se esté creando un flujo de comunicación efectivo, pues en realidad lo único que está pasando es que están perdiendo el tiempo, ¿vale? Muchas gracias, Felipe. Adelante, Alma. Bueno, coincido con Laura y con Felipe sobre que sean reiterativos en un tema, que el tema no tenga un objetivo en específico, y los silencios incómodos en el caso de la comunicación oral, creo que también eso aburre, ¿no? Y no sabemos ahí cómo romper el hielo. Correcto. Los silencios, bueno, me refuerzas un poco las participaciones de Felipe de Lauribe, por supuesto, entonces muchas gracias. La parte de los silencios incómodos y saliéndonos un poquito del tema profesional, creo que es algo a lo que le tenemos miedo, creo que en específico, y aquí me gustaría que participaran, bueno, los que quieran participar, que me ayudaran a reforzar la idea, creo que todo en el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Dijiste romper el hielo, cuando conoces a alguien, sea en plan de amistad o sea en plan romántico, dices, ¿qué pasa si hay silencios incómodos? ¿No? Porque lo interpretamos muchas veces, y a ver, corríjanme si me equivoco, como una falta de interés, ¿no? Si hay un silencio incómodo, significa que no está interesada la otra persona, o a lo mejor yo tampoco estoy interesado, o a lo mejor tenemos tan pocas cosas en común que ya matamos los temas de conversación. Es un fenómeno interesante. Hay maneras de romper el hielo, hay maneras de mantener el flujo de la comunicación, que yo creo que se pueden remitir a la escucha activa, por supuesto, ¿no? No solo hablar de nosotros mismos, sino tratar de comprender lo que la otra persona está tratando de decirnos y hacer las preguntas correctas. Entonces yo creo que van a servir las siguientes 2 sesiones para hablar un poco del tema. Muchas gracias, Alma. Ana. Hola, ¿qué tal, profe? Aquí de nuevo. Saludos a todos. Yo siento que la pregunta tiene como mucha rama, ¿no? Puede ser que te aburre, por ejemplo, en algo personal, en algo laboral. Yo diría que en lo personal, por ejemplo, algo muy vago. Me pongo a ver una serie y va a depender mucho, ¿no? Si la serie es de comedia, o sea, algo que vaya a mi gusto, ¿no? Porque si es, por ejemplo, mi esposo ve muchas series así de ficción y a mí no me gustan. A veces sí las veo, pero no les pongo interés, me aburren. Y me pongo a ver alguna que sí sea de mi interés y pues obviamente me la aviento completa, ¿no? Claro. Si es algo laboral, por ejemplo, me hizo pensar ahorita en las juntas que tenemos de repente en el trabajo. A veces sí suelen ser aburridas porque se vaga mucho en los temas, pero no se llega a una conclusión. A lo mejor no es la conclusión que yo espero, ¿no? Porque a veces sí pienso, digo, ay, ojalá hablen de esto y lleguemos a concluir algo benéfico para los que estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces pasa la junta y sí se habla del tema, pero así como que muy por encima o se rodea mucho y no se llega a una conclusión. Y para mí es aburrido porque digo, ¿de qué sirve hacer la junta si al final va a seguir todo igual, ¿no? Claro. Entonces por eso va a depender, ¿no? Porque el aburrimiento puede ser en muchos sentidos, ¿no? A lo mejor sí es cierto, tienes una cena con alguien que apenas conoces o vas a conocer y pues a lo mejor sí existe como anteriormente lo decíamos, formas de comunicarte distintas, ¿no? Porque a mí se me daba, cuando yo recién conocía a personas, se me daba más la comunicación escrita que en persona. En persona me trababa o era así como que, oh, me da pena que le digo, que ahora que le cuento, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser aburrido para la otra persona decir, ay, pues por mensaje no eres tan aburrida como en persona, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Ana. Mencionas un tema que también me parece muy interesante, muy importante, y es Gracias, profe. cuando a una junta o una serie de juntas no se llega a ninguna conclusión nunca, eso desgasta a los individuos, desgasta a los equipos y primero provoca aburrimiento que se desencadena o genera frustración. ¿Es correcto? Entonces, llegas a esa junta que puede ser semanal para ver, no sé, el presupuesto, lo que sea, y dices, ¿para qué vamos? ¿No? Y entonces ya entras con una predisposición que contribuye a que sigas aburrida, que estés frustrada y que en consecuencia pues incrementa la improductividad de esas juntas, ¿no? Entonces es un tema organizacional muy, muy importante. Por eso quería empezar con esta pregunta. El aburrimiento, uno es un fenómeno que nos sucede a todos desde que somos niños hasta la vida adulta y en todos los contextos. En el académico hay
sesiones que podrían ser muy, muy interesantes y terminan siendo aburridas simplemente porque el profesor no cuenta con las habilidades pedagógicas o didácticas, más bien, para transmitir correctamente el conocimiento. En el ámbito profesional pasa lo mismo con las juntas. Si ya sabes que es una junta semanal de hueva a la que nunca se va a llevar a una conclusión, se convierte en un círculo vicioso, porque ya entras, como decía, predispuesto, no contribuyes, no aportas y bueno, se sigue sin generar ningún tipo de conclusión. Entonces, a lo que quería decir y agradecerte, Ana, es que el aburrimiento es un tema en el que las organizaciones, los líderes de los equipos y también los miembros de los equipos tendrían que estar enfocados en evitar, ¿no? Para eso sirve la síntesis de mensajes y por eso quería empezar con esta pregunta. Felipe. Creo que en cuestión de la organización de una empresa, por ejemplo, lo que trató mi compañera Ana podría ser un punto de vista a su criterio, sería, por ejemplo, que los jefes o que sus colaboradores organicen los tiempos. Ok, la bienvenida sería en 5 minutos, o sea, la organización de la bitácora de los que se van a tratar, porque si no hacen esto, ¿qué pasa? Hacen estancia en la reunión, no se llega a un acuerdo, como dice mi compañera, y lamentablemente no damos en el clavo. Entonces ahí es a donde una junta se puede hacer aburrida con los amigos o con tales personas. Correcto. Creo que el respeto, y también es un punto súper importante, Felipe, muchas gracias, el respeto de los tiempos y el respeto del contexto en el que están surgiendo ciertos mensajes o ciertas comunicaciones, también es súper importante para evitar el aburrimiento y para poder sintetizar un mensaje de manera clara. Lo vamos a platicar más adelante. Muchas gracias, Felipe. Gabriel. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, profesor. Bueno, yo aquí quería compartirles un tip, a lo mejor pudiese llegarles a servir. Yo en lo personal, soy una persona que literalmente, cuando estoy en una junta, de trabajo, me duermo. Literal, o sea, es una cuestión de que medio nublo los ojos, literal, me duermo y hasta ronco, a ese grado. ¿Qué pasa? Yo encontré una solución práctica a esto, me la compartió una vez un profesor cuando estuve estudiando en la Universidad de Grupo Salinas, aquí en México. Los tonos de voz, los tonos de voz que tú ocupas cuando estás exponiendo o dando o estás haciendo una junta o estás impartiendo un curso o algo por el estilo, eso es lo que nivela y evita que a veces caigamos en ese aburrimiento, en ese el que nos lleven de repente a cosas más, no tanto a la actividad, sino que nos lleven con un comentario, con un tono de voz más saldano, o sea, como que ese despertar, ¿no? O como saber que esa parte es importante y que tenemos que estar atentos. Entonces, digo, en alguna ocasión conocí a algún jefe que tenía muy buen manejo sobre este tipo de cosas y llegué a durar juntas con él hasta de 3, 4, 5 horas sin que me ocurriera ese incidente, porque sí, cuando paso mucho tiempo escuchando con el mismo tono de voz y que siguen hablando y hablando, literal empiezo a caer en sueño. Entonces, sí, los tonos de voz quizás sea un tip muy importante que uno puede ir resaltando sobre ciertas cosas, a veces inclusive el tema o lo que vas a mencionar no es tan importante, pero si tú lo enalteces con tu tono de voz, da un muy buen resultado. Correcto, Gabriel, muchísimas gracias. Tienes toda la razón, y lo platicábamos en alguna de las sesiones. No es tan importante, o no solo es importante el mensaje que estás transmitiendo, sino el metamensaje. Y lo hablamos, el tono de voz, la inflexión, los recursos, las figuras retóricas que utilizas, el lenguaje, todo es sumamente importante para evitar el aburrimiento. Muchas gracias, Gabriel. Y gracias a todos los que participaron en clase. ¿Por qué era tan importante que hiciéramos esta pregunta? Bueno, ahora lo vamos a ver. 3 dimensiones en las que a mí podría incluir todos los ejemplos que nos han dado. El aburrimiento puede partir de 3 dimensiones, me parece. Uno es la repetición, ¿no? La repetición del mensaje de manera continua hace que pierda efectividad, ¿no? En el ámbito organizacional. Voy a poner... Bueno, un ejemplo, ahora por supuesto mensajes que no se puedan dejar de repetir, ¿no? El ejemplo que les ponía en la sesión pasada era todos los mensajes que estén relacionados a la seguridad industrial o a la seguridad de higiene dentro del ámbito laboral, ¿no?
nunca vas a poder dejar de transmitir a través de comunicados, a través de mensajes, lo que sea, la importancia, por ejemplo, del uso de equipo de protección personal, ¿no? Lo que sí puedes hacer para evitar el aburrimiento de la gente y que el mensaje caiga en oídos solos o que de plano no sea interpretado o que a la gente no le importe es cambiar la estrategia. Si bien tanto en la parte oral como en la parte escrita existen tonos de voz, o existen estrategias o existen medios para ir transmitiendo el mensaje, ¿no? Si en lugar de, de, de simplemente decir, recuerda usar tu casco y usar tus lentes y tus botas, ¿no? A lo mejor empiezas a compartir incluso hasta aspectos emocionales, ¿no? O sea, tratar de ligar un mensaje completamente duro, que es el mensaje central es, utiliza tu equipo de protección personal, y un subtexto emocional, bueno, un ejemplo simple, porque tu familia te espera, ¿no? O porque pues, a nadie le gusta que se le pierdan un dedo, lo que sea. Entonces, lo que sí puede, hay mensajes, la conclusión de este punto es, existen mensajes eh, que no pueden dejarse de repetir porque son muy importantes, hablando de temas de seguridad industrial, hablando de temas de cultura, nuestros principios, nuestros valores, nuestra visión y misión, que lo platicábamos en sesiones cuando hablamos de liderazgo y de colaboración, que no se pueden dejar de repetir simplemente porque son fundamentales dentro de la cultura de la compañía. Sin embargo, para evitar el aburrimiento, uno es sintetizarlos de manera correcta, dos, buscar la estrategia, el medio, el tono, el mensaje, para transmitirlo correctamente. Otro es la irrelevancia y la inconsecuencia de los mensajes o de la conversación. Lo platicábamos también ustedes, varios de ustedes lo mencionaban, ¿no? Me aburro cuando la junta lleva 2 horas y no se ha llegado a ningún punto, ¿no? O me aburro cuando tenemos según una sesión para una lluvia de ideas para tomar mejores decisiones y al final terminamos haciendo lo que quiere el director, que es un viejito, ¿no? Entonces, pierdes interés porque sabes que lo que tus esfuerzos de comunicación son irrelevantes, son inconsecuentes, no tienen absolutamente ningún impacto. Eso también provoca aburrimiento y provoca frustración. Entonces, tratemos de evitar mensajes irrelevantes. O, dicho de otra manera, también tratemos de volver irrelevantes los mensajes, ¿no? ¿Y cómo se vuelven irrelevantes? Precisamente no haciendo caso de lo que nos están queriendo decir. Adelante, Jesús. Muchas gracias. Tengo una experiencia negativa justamente en ese sentido. Adelante. Un tiempo estuve trabajando para una universidad, tenía la posición de secretario académico, que básicamente era la segunda posición más relevante después de la rectora. Y el caso es de que la rectora tenía un muy mal hábito. Ella venía de toda la vida haber trabajado en el sector público, de haber ocupado importantes puestos de gobierno. Y el caso es de que varias de las malas prácticas que tenía de la época en que trabajaba para el gobierno las trajo ahora a su empresa privada. Okay. Y era una de ellas el hacer juntas innecesarias. Había ocasiones en las cuales me tocaba viajar, porque yo estaba radicando en otra ciudad para ese momento, y el caso es de que buena parte de mi actividad se podía hacer perfectamente en línea, y era en época de pandemia. Me tocaba viajar hasta donde ella estaba, porque quería que fueran juntas presenciales, sí, con el equipo de trabajo, y el caso es de que tardábamos 4 o 5 horas organizando algunos temas vinculados sobre todo con temas de planeación. Y finalmente ya habíamos acordado algo en el que, bueno, hacía una simulación de escucharnos, porque francamente a los 2 o 3 días nos decía, todo lo que se estuvo manejando en la junta ya quedó obsoleto, porque el día de ayer en la noche me vino esta gran idea y así que se va a hacer esto. O sea, era extremadamente frustrante, y llegó un punto en el cual francamente yo ya estaba pues ya no aportando ideas, porque me daba igual el proyecto en algún punto, y en algún momento de hecho renuncié. Por supuesto. Porque en un comienzo yo tenía la intención de ayudar a ese proyecto, y de hecho hice varias aportaciones que no se escucharon, que posteriormente llevé a otra universidad, la cual prosperó más que la original, porque, no, porque a pesar de que se escuchaba y no mis proyectos, lo cierto es de que lo que terminaba imponiéndose era lo que la rectora decía. Así que daba igual cualquier idea que le diéramos, porque podía cambiar de parecer a los 2 días, imponer una visión generalmente errada, y en las cuales, pues bueno, todo ese trabajo de juntas era completamente estéril. Eso, qué buena manera de concluir, que sea completamente estéril,
las reuniones, de entrada, y lo mencionaban en el chat, esta tendencia que tienen las empresas, por lo menos en México y seguramente también en otros países de Hispanoamérica, de hacer juntas a la güey, a lo burro, como diríamos aquí en México, ¿no? Segundo, como bien menciona Jesús, bueno, Jesús o Guillermo, ¿qué prefieres? Me da igual, francamente. Me han dicho la mayor parte de la vida Bellman. Como es un apellido raro, Sí. muchos refieren como si fuera nombre. Perfecto. Como dice Bellman, muchas gracias. Pues eso, juntas sin ningún tipo de propósito o que sean completamente relevantes porque al final las ideas o los acuerdos a los que se llegan son anulados por particulares, ¿no? Por los dueños de las empresas que tienen sus maneras de trabajar y no tienen dificultades para delegar o para abrirse a nuevas opciones. Eso, y gracias por compartirlo, Bellman, es una causa, lo vamos a elaborar un poquito más adelante, de frustración e incluso de burnout. El burnout, que seguramente es un concepto que ya todos han escuchado, es esta sensación de agotamiento, no solo físico, sino emocional en los colaboradores, que bueno, tiene como consecuencia una baja en la productividad, una baja significativa en la productividad y, como en el caso específico que nos platicaba Bellman, hasta renuncia, hasta pérdida de talento. Entonces es un tema muy, muy importante que parte de la irrelevancia o la inconsecuencia de las acciones o de la comunicación. Antes de continuar clase, voy a leer el chat porque se me olvidó, perdónenme. Dice Raquel, hablando de la pregunta detonadora, ¿qué es lo que recordemos es qué tan fácilmente se aburren? Dice, cuando la persona con la que platicas no te vea al rostro y que cuando tú le platicas solo te da el avión. Es claro, o sea, cuando no hay realmente un flujo de comunicación, simplemente la otra persona está transmitiendo información, eso no es un ciclo de comunicación. Dice Cristian, que no haga chistes o tenga buen sentido del humor. Eso, solo para elaborar, estoy de acuerdo contigo, Cristian. Sin embargo, también creo que hay contextos, ¿no? A mí en lo particular sí me gusta muchísimo que la gente bromee. O sea, aunque estemos en una junta donde muy, muy importante, pues nunca hay que perder el buen humor o la ligereza de ciertos temas, porque si no, se vuelve muy, muy pesado. Pero también supongo que tendríamos que cuidar el estilo de comunicación de otras personas. A lo mejor si haces un chiste, pues no le parece, etc. Entonces hay que cuidar mucho el contexto, pero estoy de acuerdo. A mí también me gusta que la gente bromee, ¿no? Dice Raquel, cuando no hay empatía, eso también, por supuesto, la falta de empatía dentro del flujo de comunicación provoca aburrimiento y provoca frustración. Dice Ana, la cantinfleada y que se haga una historia muy larga para concluir en algo no tan importante, por supuesto, se llama discurrir. Que alguien discurra es aburridísimo, ¿no? Por lo menos dentro del ámbito profesional. No me acuerdo si fue en esta clase o en la anterior, o sea, en la de las 9 o la de las 11, en la sesión de la semana pasada, donde alguien ponía ejemplo, oigan, es que en los textos literarios, y mencionó un libro que es el obra Pario de Hermann Hesse, ¿no? Donde hay una sobredescripción de las acciones del personaje principal y según yo creo que tiene mucho valor ese texto, ¿no? La respuesta es por supuesto que sí, la literatura hay diferentes estilos, se buscan provocar distintas emociones, transmitir muchos mensajes diferentes y ahí claro que es completamente válido tener un estilo particular que caiga incluso en el discurso, en discurrir, ¿no? Sin embargo, aplicado en el ámbito organizacional, yo soy un partidario completo, igual que dice Ana, de no cantinflar. Ve al punto, ¿no? O sea, acuérdate y no te digo a ti, Ana, sino en general, ve al punto, acuérdense del método narrativo de Aristóteles que nos enseñan de chiquitos todas las fábulas, que es inicio, nudo y desenlace, así, tan. O sea, pon el contexto de tu punto, elabora tu punto y llega a la conclusión para definir acciones o delegar responsabilidades en la junta y vámonos, ¿no? No sé si les he platicado que he tenido la oportunidad de trabajar para compañías, una que era brasileña en algún tiempo y otra que fue sueca. Y la manera de trabajar es completamente diferente. Los brasileños, al ser latinoamericanos como nosotros llegaban tarde a las juntas, platicaban 15 minutos acerca de cómo estaban, qué iban a hacer el fin de semana, lo que sea, y entonces una junta que podía resolverse en 30 minutos se resolvía en 2 horas y media, sin exagerar, ¿no? Por otro lado, los suecos, nórdicos, vikingos, eslavos, ¿no? Las juntas comenzaban, si decían que la junta, porque aparte de la telepresencia, comenzaba a las 9 en punto ya era tarde, entonces teníamos que estar un minuto antes. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sale, vámonos. Punto A, punto B, punto C.
Y teníamos una frase muy, muy interesante que trato de rescatar hasta el momento. Ya estoy en otro trabajo, ahora trabajo por una empresa mexicana, pero a mí me gustaba mucho que era, bueno, ya concluimos, les regreso 30 minutos de su tiempo, o 40 minutos, o el tiempo que fuera, ¿no? Entonces, ese respeto a uno ir al grano, elaborar los puntos y respetar el tiempo de los demás, me parece muy, muy importante para evitar el aburrimiento y la frustración. Dice Felipe, un gusto, el gusto es mío, Felipe, muchas gracias de que estés aquí. Cristian dice, por ejemplo, en una junta solo sean muchas participaciones de los espectadores. Dice, en una junta solo sean muchas más participaciones de los espectadores que de la persona que la imparte. Ok. Dice Ana, si llega a pasar eso, hay gente que duerme con su tono de voz. Sí, por supuesto, hay gente que aburre con el tono de voz, ¿no? No tiene inflexiones, todo es flat, ¿no? Súper plano, ¿no? Cuando llega sea que esté contando una historia o elaborando la junta de resultados, y vendimos el 350% más que el mes pasado, eso en lugar de emocionar a la gente la aburre. Dice Alma, juntitis, sí, en muchas empresas se da desafortunadamente, por supuesto. Claudia dice, los niveles altos jerárquicamente toman la decisión, a veces las reuniones solo es un requisito, exacto. Y cuando eso pasa, Claudia, ¿qué sucede con la gente? Pues pierde la motivación. ¿De qué sirve, no? ¿De qué sirve que vayamos a esta junta si, ¿de qué sirve que vayamos a esta junta si de todas maneras nuestra opinión no es tomada en cuenta? Eso desmotiva, por supuesto, tiene consecuencias negativas. Por ejemplo, dice Claudia, los alemanes son muy concretos y muy puntuales. Sí, exactamente. Creo que los pueblos germánicos en general, porque también los pueblos latinos de Europa, los españoles, los italianos, los franceses, creo que también tienen un poquito en común esas características con nosotros, ¿no? Nos gusta un poco la fiesta, por llamarlo de alguna manera. Dice Ana, cuando no hay retroalimentación, por supuesto que también es muy importante y también provoca aburrimiento. Cuando no sabes si lo que estás haciendo está bien o mal, o si estás haciendo lo correcto, también aburre porque te frustra, ¿no? No saber hacia dónde vas. Muchas gracias. Muy bien, clase. El otro punto que provoca aburrimiento dentro de las organizaciones es la insolencia. La insolencia entendida en este contexto como no respetar los tiempos correctos o los contextos adecuados para transmitir un mensaje, ¿no? Un ejemplo sencillo sería, si alguien utiliza la junta de marketing para discutir finanzas, va a aburrir a la gente, ¿no? Entonces, oye, güey, no estamos aquí para hablar de eso. Y a pesar de que tengas un punto muy importante y hasta crítico dentro de la compañía o del equipo de trabajo, pues vas a caer en oídos sordos porque dentro del contexto es inadecuado, es irrelevante, no estamos hablando de marketing, estamos hablando de finanzas, ¿no? O también pasa que te llaman a una junta, sales a las 5 y te convocan a una junta a las 4:45, pues vas a ir a esa junta y dices, bueno, sí voy, pero mi corazón no va a estar ahí, ¿no? Entonces a eso me refiero con insolencia, con cuidar muchísimo el contexto en el que estás tratando de transmitir el mensaje, ¿no? ¿no? Creo que esas son 3 dimensiones que provocan aburrimiento dentro de las organizaciones y que pueden ser remediadas, ¿no? O eliminadas a través de la síntesis de mensaje. Por eso hay la conclusión de este slide o de estos puntos. Sintetizar el mensaje ayuda a la reducción del aburrimiento organizacional, que si bien no es la única causa de burnout, sí me parece que es uno de los agentes o de los agentes causales del burnout, entendido el burnout como este agotamiento físico y emocional de los colaboradores que bajan la productividad, bajan la motivación, trae consecuencias a la salud mental. Hay gente que se deprime que es por el exceso de estrés, por la frustración de estar en un trabajo donde la comunicación es horrible o es inconsecuente. Bueno, sintetizar mensajes contribuye por lo menos un poquito a el aburrimiento organizacional o al desgaste de los individuos dentro de las organizaciones. Dice Ana, a nosotros nos agendan juntas a las 8 y entramos a las 9. ¡Qué falta de respeto! Sí, de verdad es una insolencia, perdón. Es eso, es que no sean insolentes. No ustedes, sino las organizaciones como tal. Tu jefe, mi güey, justo, ¿por qué me estás citando una junta a las 8 de la mañana si mi horario de entrada es a las 9? ¿No? O, por ejemplo, hay muchas o algunas empresas, y eso me gusta, me tocó trabajar en una, donde la política es no pongan juntas los viernes. Los viernes la gente emocionalmente ya no está en la oficina, ¿no?
Sí, y a pesar, no se va a llegar a ninguna conclusión, la gente va a estar cansada, gastada, desgastada, entonces pues, vamos a evitar juntas los viernes, ¿no? Un área de la empresa en la que trabajo, los viernes eran una tortura porque no sabías qué iba a pasar, porque a la directora se le ocurría poner una junta de jueves para viernes a las 9 de 9 a 1 de la tarde, a la 1 medio comías, porque a la 1:30 tienes que regresar a la otra junta, y luego a las 4 de la tarde, cuando ella se iba, porque además así luego pasa, ya estaba agarrando su maleta, ya se iba a no sé a dónde, a Valle de Bravo, a donde fuera, o sea, oye, voy a buscar a este cuate porque te quiere ver, pero ¿para qué? O sea, ¿no? Entonces, eso es insolencia organizacional. Adelante, Alma. Creo que eso pasó mucho en la pandemia, no sé si a todos les pasó porque pues bueno, la mayoría hacíamos home office. En mi caso, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Ya, perdón, es que de repente vi como que se quedó pasmada mi pantalla. Entonces, en mi caso yo sigo con home office, pero hubo un tiempo en que como estamos en casa, pues decían, bueno, pues podemos hacer la junta a las 7, 8 de la noche, no pasa nada, porque tú estás en tu casa. Pero pues obviamente sí está uno en casa, pero tiene otras actividades. Efectivamente el cansancio fue demasiado. Tuvimos que llegar a hablar con mis jefes de lo que estaba sucediendo, porque aparte la junta terminábamos los puntos a las 6:30, por poner un ejemplo, pero a las 6:30 empezaban a hablar ya del fútbol, de las noticias, entonces pues ya todo el mundo ya teníamos cara de ya, por favor, ya queremos ir a descansar o a hacer otra actividad, ¿no? Claro, muchas gracias, Alma. Y sabes, ahorita me acuerdo de otra cosa que pasa, y es, hay jefes que ponen juntas a la hora de la comida, o sea, entre la 1 y las 3 de la tarde nadie te va a estar pelando, cabrón, la gente está muriéndose de hambre, ¿no? Entonces, procuremos, y esto es un poco el punto, de no ser insolentes, o sea, seamos respetuosos del tiempo de la gente, o sea, todos tenemos ciclos biológicos, nos da hambre temprano, nos da hambre a las 2 de la tarde, y a las 6 de la tarde ya queremos estar en nuestra casa con nuestros hijos, con nuestras familias, parejas, o no, o solos en calzones viendo HBO, lo que sea, pero es ese respeto al tiempo de los demás que provoca frustración, provoca desgaste y bueno, provoca aburrimiento y vómito. Entonces, muchas gracias, Alma. Felipe, adelante. Creo que ahorita, por ejemplo, también a veces es insoportable recibir correos los días domingos que son familiares. Por ejemplo, en un caso, tenía una amiga que recibía correos, a todos nos llegaban, fulanita de tal agenda, citas con los coordinadores de tus áreas, a tales horas. Quiero tener una junta con ustedes. Y ya, todos en línea, ¿no? Pero desafortunadamente a veces hasta yo pienso que la gente que tiene un cargo muy alto, por ejemplo, los jefes, los dueños de las empresas, te dicen, ok, a las 11 o 12:30 agendo esta cita o esta reunión, mientras que nosotros estamos comiendo y ya te están echando los mensajes en tu bandeja de WhatsApp. Ya hay junta, Felipe, ya hay junta. Apúrate, a veces hasta te insultan, apúrate a tragar. O sea, te insultan hasta tu propia familia. Deja tu familia en paz y vente a la junta. Exactamente. Eso parte un poquito de lo mismo, ¿no? De esta falta de respeto al tiempo de los demás, que además por ley tenemos días de descanso en México y en el resto de los países, entonces tratemos de no ser así, ¿no? O sea, no contribuye en nada, ¿no? Y ahí está. Me da mucho risa estos memes de el lunes sin falta, carnal. O sea, sí, si me mandas un correo el viernes a las 6 de la tarde, no esperes o a las 5:55, no esperes que te lo conteste antes de las 6 de la tarde, ya estoy guardando mis cosas. El lunes sin falta, carnal. Ahora, otra cosa también es muy importante y quería compartirlo con ustedes, clase. Una parte de este respeto que no tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser a nivel cultural dentro de las empresas donde están, o si ustedes deciden hacer un emprendimiento, lo que sea, tendría que ser parte natural de la cultura ese respeto al tiempo, ¿no? Como los suecos que les ponían el ejemplo, ¿no? Sin embargo, no es así. Entonces, mi punto es, una parte de ese respeto, de darnos a respetar como colaboradores o como profesionistas, parte un poquito de acciones, o sea, tomar a lo mejor ese valor, decir, oye, con mucho gusto te voy a contestar tu correo el lunes, ¿no? Porque ahorita ya no. Oye, o jefe, o sea, de verdad, porque también eso pasa muchas veces, ¿no? El liderazgo es difícil de ejercer y a lo mejor no somos completamente conscientes de esas cosas, o esas decisiones erróneas que tomamos como líder, ¿no?
oye jefe, te late si lo vemos después de la comida, ¿no? Me estoy muriendo de hambre. O sea, es un poco eso, también la retroalimentación, el flujo de la comunicación parte de nosotros mismos. Entonces, ese es otro tip que quería compartir con ustedes. Adelante, Claudia. Bajo la mano. Omar. Perdón, Sí, es sí, que profe. no tenía el micrófono activo. Ah, ¿Puedo participar? sí, claro, Claudia, adelante. Retomando un poquito lo que comentó Alma, la cuestión de la pandemia, yo creo que nos quedamos sumamente mal acostumbrados y como dicen, si jerárquicamente podemos hacer algo, yo creo que hoy sería como lo más importante porque, como dicen, ahorita todas las reuniones son virtuales. Bueno, en el caso de nosotros, somos institución educativa, pero ya no hay ninguna reunión presencial, entonces a veces esa parte era como que de suma importancia, por los problemas técnicos y tecnológicos que a veces se presentan. Entonces hay personas que dicen, no, pues yo no tengo micrófono, no, yo no puedo hablar. Entonces a veces necesitamos toma de decisiones importantes y no las podemos tomar o no podemos dar seguimiento porque las personas no asumen sus responsabilidades. Entonces, esa es una. Y la otra, pues, la cuestión del respeto, como usted lo comenta, yo creo que respetar el tiempo es importante. Y una de las estrategias que nosotros pusimos fue, grabar las sesiones que teníamos para así mismo nuestros compañeros, pues no presentaran, primera, pues faltarle respeto a alguno de los compañeros y la otra, que comentaba usted, no salirnos del tema y llegar al punto central de las reuniones, porque se extendían, a veces sí es cierto, nosotros era de trabajar de 7 de la mañana, luego a veces hasta 3, 4 de la mañana, y en reuniones, y nosotros decíamos, y realmente no se llegaba a nada. Entonces, cuando tomamos la decisión de grabar las llamadas, las reuniones duraban 15 minutos cuando en un principio se extendían hasta 3, 4 horas sin llegar a un punto. Entonces, yo creo que a veces eso es lo importante, llegar a acuerdos, y poder tener en concreto qué es lo que queremos presentar. De acuerdo, totalmente, Claudia. Y me da gusto que se estén tomando acciones en tu trabajo para revertir eso. Qué horrible estar 3, 4 horas en una junta que no lleva nada. Justo eso provoca desgaste, agotamiento. Dice Lauribet, te dicen ponte la camiseta aunque la junta es 1 hora antes, claro, dice Ana. Y aparte de un cafecito podemos tomarnos en la junta. Exacto, ¿no? Agustín me menciona, yo recuerdo que tenía un jefe que cuando yo estaba ya en camino de salida de turno me regresaba para hacer cualquier necesidad y yo veía que era pues maldad. Sí, hay gente también que es malintencionada. Es lamentable que personas así, malintencionadas, simplemente por abusar de su poder, hagan ese tipo de cosas. Ana, adelante, por favor. No, iba Omar, perdóname, Ana, porque iba Claudia y luego Omar, pero bajo la mano. Luego ya tú. Gracias, profe. Sí, fíjese que yo comentaba, bueno, regresando aquí lo que decía compañero Felipe, la pandemia nos dio para trabajar a muchos en el home office, ¿no? Y esto también desató una serie de insolencias porque ya nos buscaban a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche, ¿no? Y pues, ¿qué? Y ahí como que ellos decían, pues está en su casa, ¿cuál es el problema, no? No pasa nada. Entonces, no, entonces ahí y por ejemplo en el tema de la educación también yo estoy en esa misma, nos mandaban correos, WhatsApp, mandaban comunicados urgentes a las 8, 9 de la noche, para mañana a las 10 de la mañana se entrega este trabajo. Entonces, ¿qué voy a trabajar de noche o cómo? Exacto. Muchas veces nos daban no nos daban ni opción, pues, más bien, nos daban como una orden, ¿no? Y entonces, pues, no, y nos empezamos a rebelar y había muchos disgustos y claro que a los jefes no les parece que les digas, oye, no, espérame, piénsale tantito. Y ellos como jefes, no, ¿sabes qué? Es que a mí desde arriba también me vienen presionando. Pues sí, pero si no paramos, alguien no hace una observación, los de arriba
también no van a ser conscientes, ¿no? Y al contrario. Y pues sí, se quedaron con esa costumbre y ahora en fines de semana también ya quieren información. Pues Correcto. no dejan descansar ni mental ni físicamente. Exacto, agotan a las personas, exactamente, ¿no? Y es un riesgo. Digo, la pandemia creo que trajo muchas cosas buenas, pero también trajo sus vicios, ¿no? Y ahora tenemos que irlos corrigiendo poco a poco a nivel organizacional. También una cosa, y no te defender a nadie, pero no sabíamos cómo reaccionar, ¿no? Entonces ese establecimiento de límites, llevan 3 años también, ¿no? Ya tendríamos que haber aprendido muchas cosas, pero es ese establecimiento de límites lo que permite la sana convivencia entre todos. Ana. Sí, profe, voy a ser un poquito breve ahí con mi opinión porque ya he participado un chorro. Pero sí, la pandemia creo que vino a tener como esa oportunidad de justificar, ¿no? Muchas acciones de las organizaciones también. Porque, por ejemplo, eso de que los jefes, la insolencia, yo pienso que también es mutua, ¿no? Puede ser mutua, porque también en las organizaciones hubo muchas donde se dio la oportunidad de que no hubo recorte, de que se les facilitó, ¿verdad? A los empleados. Y la otra es, por ejemplo, que uno lo permita ese exceso de abuso, ¿no? Porque en mi caso yo renuncié a mi anterior trabajo por la situación de que el pandemia había demasiada demanda en tiempos, ¿no? La que era mi jefa, ay, disculpen el ruidajo de afuera, la que era mi jefa, me pagaba mi celular, mi línea telefónica, entonces creo que eso la hacía pensar que podía pues marcarme a cualquier hora o hablarme a cualquier hora, ¿no? Y más en pandemia que las situaciones se vieron muy difíciles y teníamos que buscar todos los medios para poder tener oportunidades tanto en créditos, en prórrogas, etcétera, ¿no? Yo estaba en parte administrativa, entonces pues era una carga bastante fuerte, ¿no? Cuando renuncié y me metí a trabajar ahora a este empleo, ya tengo ahorita 2 años ahí, y fue muy distinto porque también yo no permití ese tipo de abuso, ¿no? Ese tipo de insolencia, si lo queremos ver así. A veces yo llego temprano, 8:30 a mi trabajo, porque ya normalmente siempre hay gente ahí, y yo me llego y me pongo a desayunar, porque normalmente desayuno ahí, vivo un poco retirado, y opto de llegar temprano para poder desayunar a gusto y ya a las 9 ya sentarme a hacer mis labores. Pero hay ocasiones en que llega mi jefe y me dice, ¿me puedes apoyar con esto? Y yo, sí, pues ahorita a las 9 con todo gusto, ¿no? Y no lo veo como algo grosero o como negarme a hacer el trabajo, simplemente le estoy dando el margen de que también respete los tiempos, ¿verdad? Entonces lo de las juntas, pues ha sido general, pero también la insolencia, le digo, va de parte de nosotros porque ha habido juntas que se han atrasado por los mismos compañeros que no respetan los horarios, ¿no? Entonces digo yo, si todos nos esforzamos por llegar a las 8, aunque no queramos, pues sí, también un poquito de, como dicen por ahí vulgarmente, tantita madre, ¿no? Para que llegues tú también temprano. Totalmente. Ese es el punto. Gracias. Dice Omar, legalmente no procede, ya se actualizó la Ley Federal de Trabajo en cuanto a home office. Sí, me parece que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la NOM 037, ¿no? Referente al teletrabajo. La verdad es que la intenté leer, no acabé, pero sí hay cosas bastante interesantes y que creo que marcan estos límites de los que hemos estado platicando acerca de dibujar otra vez las líneas, porque se desdibujaron, creo que así lo podríamos concluir, las líneas entre la vida personal y la vida profesional. Si tu casa se vuelve la oficina, pues entonces creo que los límites se empiezan a borrar, como hemos mencionado. Alma dice, el trabajar en casa sí es un beneficio, pero hay que poner límites tanto para los empleados como los jefes para que todos tengan descansos adecuados y en el caso de que los empleados también, en el caso de los empleados también cumplir los mismos, ya que muchos aprovechaban. Sí, por supuesto que también los abusos se dan, o los comportamientos abusivos se dan tanto por parte del patrón hacia los colaboradores, como de los colaboradores hacia el sistema de beneficios que traía el cliente. Entonces, muy interesantes sus participaciones, clase, muchas gracias. ¿Dudas hasta sobre esto? ¿No? Creo que platicamos acerca de la repetición, la relevancia y la insolencia, creo que es donde más nos enfocamos, y cómo reducir estos factores a través de sintetizar correctamente los mensajes. Ahora nos vamos a enfocar en eso. Contribuye a la mejora, reduce el aburrimiento organizacional o dificulta que la gente se desgaste, otra vez emocional o físicamente,
Y bueno, eso también, visto desde otra perspectiva, lo que hace es mejorar el clima organizacional. ¿Dudas sobre esto? ¿Tiene sentido lo que les platico? Adelante, Belman. Sí, creo que estamos ante una gran oportunidad que se da justamente en el hecho de que muchos negocios se han digitalizado a quienes no estaban previamente en esa dinámica, y también han surgido muchas oportunidades de actividades, puesto que las personas están empezando a acostumbrarse a utilizar instrumentos como Meet, Zoom, entre otras plataformas que antes no había. Al menos en mi ámbito personal, yo he podido apreciar que ha sido mucho más sencillo el hacer algunas actividades en donde antes tenía cierto nivel de pérdida de tiempo por la movilidad, y donde no podía tomar más de una opción porque era los temas transaccionales de pasar de un sitio a otro. Al menos a partir de la pandemia, a mí me ha sido muy funcional el poder elaborar con más de una institución a la vez, y me ha permitido ser más eficiente y poder obtener una mayor remuneración gracias a esto. Pero sí me doy cuenta que hay muchísimas empresas que, a pesar de que utilizan estos medios, a menudo lo hacen de la manera equivocada y están tratando constantemente de replicar lo que hacían presencial, pero esta vez ya en lo virtual, y tampoco es funcional. De hecho, no hay ningún tipo de sustento que sea válido para tratar de establecer este sistema de horarios, sino que es mucho mejor trabajar a base de resultados. Correcto, exacto. Creo que trabajar con base en resultados ya es hacia donde tendría que ya desde hace mucho tiempo está ese concepto en la conversación, hablando de temas de desarrollo organizacional, pero todavía nos cuesta trabajo como empresas. La gente, los jefes quieren que estarte viendo ahí, que estés sentado, ¿no? Pues estar viendo Facebook, pero mientras estás ahí ya estás cumpliendo, ¿no? Aquí en México decimos vulgarmente horas nalga, ¿no? Sí, de hecho, a mí me ha tocado que todavía algunas de las empresas con las que elaboro tienen algunas actividades en las que tienen la expectativa de hacer reuniones también que son innecesarias, y pues de hecho es una mala práctica, pero lo que yo hago es de que dejo el Meet o el Zoom abierto, y mientras tanto estoy avanzando con otras actividades. Estoy medianamente ahí, y mientras tanto estoy redactando, haciendo algunas otras cosas que también me reditúan. Y pues el hecho es de que solamente cuando me hablan es cuando participo para algo en concreto, pero para mí es una pérdida de tiempo porque se está básicamente hablando de lo ya hablado, y realmente no son productivas, pero ellos consideran que sí. Exacto. Sin embargo, pues bueno, es una forma de darles el gusto, y cualquier manera obtengo recursos de ellos, obtengo recursos de otros y de otros y de otros, y el caso es de que el tiempo es mucho más funcional, puedo dar mucho más cantidad de resultados, y es algo fantástico. Me impresiona lo útil que es el tener un sistema de home office bien estructurado, en el que trabajas sobre base de metas y en el que puedes obtener un beneficio para todo el mundo sin tener que irte físicamente a algún lugar. Exacto, exactamente. Está interesante. Muchas gracias, Belman. Felipe, ya para avanzar. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa si quiere uno renunciar y el jefe no te quiere dar la renuncia o no acepta tu renuncia? ¿Qué se puede hacer en ese caso? No, es ilegal eso, no te pueden obligar a no renunciar. O sea, la renuncia es un derecho de los trabajadores. La verdad es que no me sé completamente los artículos de la Ley Federal del Trabajo, pero lo que sí es que no te aceptan la renuncia. Es más, esto de esta cortesía que tienen los colaboradores de 2 semanas, de notificar 2 semanas antes de su renuncia, ni siquiera está establecido en la ley, es algo de común acuerdo que se ha vuelto una tradición o una costumbre en el mercado laboral. Sin embargo, si tú quieres renunciar ese día, te puedes ir sin ningún tipo de problema, no te pueden obligar, no te pueden retener tu finiquito, no te pueden retener dentro de las instalaciones. Entonces eso es completamente ilegal y es una técnica que utilizan algunas empresas chafas para amedrentar a los colaboradores. Adelante, Ana. Nada más para agregar, profe, a mí me pidieron 3 meses de anticipación y pues obviamente no lo hice, ¿no? Pero yo por nada más buena onda, como dicen, le dije, ¿sabes qué? En 3 semanas me voy, consigue a alguien, la capacito y me fui.
No les di sus 3 meses. No, por supuesto que no, están locos. Muchas gracias, Ana. Ojalá te haya servido la respuesta, Felipe. Prometo ponerme a buscar, digo, la Ley Federal del Trabajo, sobre todo son el artículo 73 y los 70 y tantos, donde más o menos mencionan eso. Me comprometo a buscarlo para la próxima semana. ¿Va? Pregunta de seguimiento, clase. ¿Cómo sintetizan un mensaje? Adelante, Ana. Ahí se quedó arriba mi manita. Ah, va. Sorry. Es una pregunta de seguimiento, ¿vale? Sí, digo, ya saben que a mí me gusta platicar o definir conceptos precisamente muy sintetizados o muy sintéticos, porque de conceptos muy amplios para poder avanzar y para poder elaborar la clase. Entonces, si yo tuviera que sintetizar la definición de síntesis, lo haría así. O sea, son la transmisión de las ideas fundamentales de un mensaje. Hemos escuchado seguramente el término de síntesis literaria, ¿no? Seguramente en la clase de literatura que tuvieron en la secundaria o en la preparatoria, les tocó alguna vez hacer una síntesis de la obra que fue El Quijote, no sé. Y sintetizar se trata no de recortar el texto, no de ser breves, aunque la brevedad tanto del mensaje, del contenido del mensaje, como el tiempo que utilizas, sí son claves para la síntesis, para realizar una buena síntesis, pero no son la causa, sino la consecuencia. La consecuencia de ser breves en la extensión del texto o en el tiempo que utilizas platicando, son la consecuencia de transmitir únicamente las ideas fundamentales. No sé si estoy siendo claro, pero lo voy a tratar de elaborar de una manera todavía más clara. Es decir, por eso hablaba cuando les compartí la agenda del día de hoy, utilizaba el término destilar o los mensajes destilados, haciendo esta analogía con las bebidas alcohólicas destiladas. No sé, seguramente muchos lo conocen, para los que no, cómo se elabora, por ejemplo, el tequila. En el proceso de elaboración del tequila, lo primero que se hace es fermentar el mosto, ¿no? Con el agave. La fermentación alcohólica genera precisamente alcohol, un porcentaje de alcohol por mosto, que normalmente está por el 3-4%, y luego el proceso de destilación es lo que hace que se eleve el contenido alcohólico, porque evapora todos estos materiales que no se van a quedar al final en la bebida, ¿no? Y se queda el mensaje, que en esta analogía es el grado alcohólico. Por eso de un 3-4% se eleva hasta el 38-40%, que es en lo que están los mezcales y los tequilas, ¿no? Entonces, la destilación, y esto es un dato cultural un poquito para elaborar esta analogía, no sé si alguna vez han escuchado el término bebidas espirituosas, hablando de los destilados. La razón por la que se le llaman así es porque en la antigüedad creían que genuinamente estaban extrayendo al destilar, estaban extrayendo el espíritu de la bebida, la esencia, las ideas fundamentales de la bebida, las características, los aromas, etcétera, y se quedaba en un destilado. Lo mismo pasa con la síntesis de los mensajes. Sintetizar, si yo lo pudiera resumir de alguna manera, es transmitir las ideas fundamentales de un mensaje, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, eres breve, obviamente eres claro, y también te estás tomando un tiempo adecuado para transmitir ese mensaje. ¿Tiene sentido, clase, esta definición de síntesis? Adelante, Alma. Sí, tiene sentido. Digo, creo que en general las lenguas romances, la verdad, somos muy rolleros. Les platico un poquito la experiencia que tenemos en la parte de traducción escrita. Cuando me llega un documento, por lo general yo, si viene en inglés, le incremento un 30% adicional al número de palabras para poder hacer una cotización. De por sí, somos muy rolleros. Ahora, siendo lengua romance, pues obviamente sí se incrementa un poquito más esto. Me ha tocado, por ejemplo, escribir también textos en inglés y pues sí, es diferente. Tenemos que ser más directos con los extranjeros porque pues finalmente va dirigido a ese mercado, ¿no? Pero estoy de acuerdo con tener una idea fundamental con una síntesis y no irnos a lo largo, porque finalmente la gente se cansa de leernos y ya no lee lo que queremos transmitirle. Exacto. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿qué tipo de textos traduces, Alma? Ay, de todo. Bueno, yo no, yo me encargo de la cotización, tengo intérpretes y traductores
de todo tipo, desde medicina hasta un acta de nacimiento o lo que se requiera. Ok, por ejemplo, ¿y por qué pregunto esto? Porque creo que también es un poco contextual. Si vas a traducir un texto de medicina, me parece que si pierdes algún dato importante ahí, quien lo lea no va a saber, puede hacer una burrada, no va a saber operar el corazón, ¿no? Pero si se trata de un texto, y si se trata de un texto literario, y seguramente tú lo conoces mucho mejor, cuando estás leyendo un texto en español, cuyo autor lo escribió originalmente en inglés, a veces hay anotaciones al pie de página que es N de la T, ¿no? Nota de la traducción, para que no se pierda ese mensaje. Por eso digo que la síntesis no tiene que ver necesariamente con la brevedad de un mensaje, de un texto, de un discurso, sino con ser capaces de transmitir las ideas fundamentales. Por eso existen las notas de la traducción, porque a veces, y se llama Lost in Translation, a veces hay conceptos en lenguas germánicas o eslavas o bla, 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 que no se traducen correctamente en una sola palabra en las lenguas romances. Tienes que utilizar un concepto, ¿no? Un concepto más amplio, a lo mejor 2 o 3 palabras. Entonces, por eso creo que si de algo sirve este ejemplo, muchas gracias, o si, más bien sí sirve muchísimo, es para reforzar esta idea de que la síntesis no es ser breve por ser breve, sino es transmitir la idea correcta utilizando el mensaje correcto, la cantidad de palabras que sean necesarias, ¿no? No sé si vaya por ahí, o qué opines. Sí, así es. Bueno, en mi caso así es. Súper, muchas gracias, Alma. ¿Alguien más, clase? ¿Tiene sentido esta definición de síntesis? Dice Omar, bueno, no sé si ya se alcanzó a ir Omar, pero ojalá se pueda unir la próxima semana. Lengua romance, Diana, bueno, que Alma nos explique, pero que yo tenga entendido, las lenguas romances son todas aquellas que descienden de latín, que se mezclaron junto con los otros dialectos dentro de Europa, sobre todo occidental. Luego, por supuesto, el castellano, el gallego, el catalán, el francés, el portugués, el italiano, el rumano, y ya, ¿no? Entonces, Alma, que aquí es la experta, nos podrá compartir muchos más datos, pero es un tema muy interesante, ese de las lenguas. Dice Alna, sí, creo que por naturaleza tenemos a prolongar los temas para que nos podamos explicar ante los espectadores o oyentes, pero no siempre es necesario. Justamente eso, creo que también, si eres incapaz, si alguien es incapaz de explicar sencillamente un tema, puede ser que no lo haya comprendido del todo. Y también creo que es un tema muy, muy importante hablando de la síntesis de los mensajes. Antes de ser capaces de sintetizar un mensaje, tienes que ser capaz de comprenderlo. Eso es una habilidad, la comprensión lectora o la escucha activa, de la cual vamos a hablar en las próximas sesiones. Son habilidades que no todos desarrollamos y que son incluso, si la síntesis si para el flujo de comunicación efectiva, la síntesis de los mensajes es el paso 1, la comprensión del mensaje es el paso 0 y es súper importante. Si no puedes resumir, si no puedes sintetizar un mensaje, posiblemente se deba a que no lo has comprendido del todo. No porque te falten habilidades cognitivas, sino a lo mejor a ti también te están transmitiendo un mensaje súper discursivo, estás en una junta de 2 horas y entonces no estás entendiendo nada, pero mi punto es, si no puedes explicar algo de manera sencilla, es porque probablemente no lo has comprendido, ¿no? Dice, gracias profesor, desconocí el término, aquí. Perfecto. Listo, exactamente, Sana. Si no puedes sintetizar algo es que no dominas el tema. Entonces, eso sobre la definición de síntesis. Ahora, no me voy a clavar mucho en esto. De hecho, creo que no lo voy a elaborar tanto. Es un ejemplo de una síntesis. Incluso vamos a hablar cuando hablemos estemos en la sesión de storytelling acerca de esto, del viaje del héroe. El viaje del héroe es, simplemente para resumirlo, es el trabajo de la vida de un antropólogo que se llamaba Joseph Campbell, que escribió varios libros acerca de ellos. El más conocido se llama El héroe de las 1000 máscaras, y el trabajo de la vida de esta persona fue analizar mitologías de culturas a lo largo del tiempo y del espacio, pero no solo mitologías, sino comerciales, fábulas, obras de literatura moderna, series de televisión, y al final destiló algo que a él le llamó el monomito, que también se llama el viaje del héroe. Él decía, la hipótesis de este cuate es que todas las historias, desde el Quijote de la Mancha hasta Betty la Fea, se pueden analizar
desde el punto de vista o con estos pasos que llama el viaje del héroe. No los voy a describir aquí, pero son 12, ¿no? Que empieza la persona con el mundo ordinario, tiene un llamado a la aventura, etcétera, etcétera, hasta la Odisea, que es el punto 8, ¿no? Donde habla de muerte y resurrección, no literal, sino simbólica, y bueno, sigue su viaje hasta el paso número 12, que es el retorno con el elixir del conocimiento. Así es como lo definía Joseph Campbell, y es un modelo de storytelling o de narrativa que se utiliza hasta la fecha y que es muy, muy vigente porque muchos contadores de historias, otra vez, escritores, cineastas, publicistas también, porque los comerciales, las campañas de publicidad de alguna manera también son una microhistoria, lo analizan y lo utilizan para contar sus historias. Sin embargo, y en el tema que nos interesa en la sesión de hoy, que es la síntesis del mensaje, hay otro creador, un guionista que se llama Dan Harmon, que es contemporáneo, está vivo actualmente trabajando, es muy exitoso, ha sido creador de 2 series, una que se llama Community, que es genial, una comedia, y la otra es una serie de animación que seguramente han escuchado por ahí, que se llama Rick y Morty, y él destiló todavía más el monomito de Joseph Campbell para establecer estos 8 pasos, y según él, cualquier historia, otra vez, desde, no sé, la Ilíada o la Odisea, hasta Cindy la Regia, ¿no? Pueden ser analizados con estos simples 8 pasos, que son: el protagonista está en una zona de confort, pero quiere algo, entonces sale o se enfrenta a una situación que no es familiar, se adapta a ella para conseguir lo que quiere, pagando un alto precio, regresa a su casa o a su mundo original, habiendo cambiado. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede sintetizar cualquier mito, cualquier historia, cualquier narrativa, y este cuate Dan Harmon lo que hace es comprender perfectamente el viaje del héroe para destilarlo todavía más y que ser capaces de transmitirlo de manera muy, muy sencilla. Y con este círculo de la historia de Dan Harmon hay muchos cursos bastante interesantes acerca de guionismo, de narrativas. Creo que le sirve a los nuevos creadores para ir contando mejor sus historias. Nada más clase era un ejemplo de cómo la síntesis del mensaje contribuye al bienestar o al bienestar organizacional, ¿no? Aterrizado en el ámbito profesional, ser capaces de transmitir un mensaje de manera muy sintética hace que las instrucciones se transmitan de manera clara y en consecuencia los colaboradores puedan tener éxito en sus responsabilidades porque saben exactamente qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Es un ejemplo. Ahora, ¿qué elementos son importantes en la síntesis de mensajes? De nuevo, yo rescato 3 y quería compartirlos con ustedes. El primero es transmitir lo esencial. Lo platicábamos hace ratito. No se trata de ser breves simplemente por el hecho de ser breves, ¿no? Porque eso lo que ocasiona es que podemos caer en la ambigüedad y eso a veces incluso hasta peor, ¿no? Entonces, transmitan lo esencial, la cantidad de información necesaria. Volviendo un poquito al ejemplo de Alma, si tienen que incrementar 30% porque las estructuras sintácticas del castellano son más complejas que las del francés, ¿no? Pues ni modo, ¿no? Pero aseguremos, ¿no? O los traductores que trabajan con Alma en este ejemplo hipotético, pues tienen que saber eso y se incrementan las palabras, pero aún así pueden ser sintéticos sintetizando los mensajes porque están transmitiendo claramente la idea, aunque tomen más palabras o menos palabras. Otra vez, la síntesis creo que no tiene que ver tanto con la brevedad, sino con la esencia del mensaje, que por lo común normalmente sí tiene un reflejo en la extensión del mensaje, pero no es el objetivo, es una consecuencia, clase. Eso es lo que me gustaría que quedara súper claro ahora mismo, ¿no? Y obviamente detecten cuál es el mensaje y el metamensaje necesario, o sea, entendiendo el metamensaje como todos estos elementos que ya platicaron. Si usan un tono muy monótono, pues obviamente van a aburrir a la audiencia. Si usan palabras repetidas, si no usan figuras retóricas, no usan analogías, metáforas, lo que sea, pues lo que van a hacer es que pueden tener un mensaje súper importante que transmitir, pero van a terminar aburriendo a la gente, ¿no? Ese es el primer paso, o el primer elemento para sintetizar mensajes. El segundo es utilizar herramientas eficientes. Ya detectaron cuál es el propósito de su mensaje, ya lo comprenden perfectamente, son capaces de transmitirlo. Ahora utilicen las herramientas adecuadas, ¿no? El lenguaje claro, por supuesto, y el medio ideal, ¿no? Aquí pongo el típico concepto de juntas que pudieron ser un mail.
evitemos la pérdida de tiempo. Si se puede llegar a tomar una decisión de manera escrita a través de un mensaje muy, muy concreto donde se asignan responsabilidades, bla, 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 hagámoslo. Hagamos eso porque si no simplemente estamos desperdiciando tiempo de la gente, ¿no? Si se trata de una capacitación, de un taller, de algo que se llama town halls, que es reunir a todos los colaboradores una vez al mes o cada cierto tiempo para rendirles cuentas y transmitirles cómo van las ventas o los resultados en general de la empresa, hagámoslo porque creo que vale la pena, ¿no? La estrategia de comunicación interna que normalmente es escrita, si va a ser un correo, si va a ser una aplicación, si va a ser un micrositio, utilicemos las herramientas correctas para transmitir el mensaje que queremos transmitir. Y recordemos que no solo se trata de transmitir información por transmitirla, sino asegurar el flujo o los canales de comunicación, de tener una retroalimentación, de asegurarnos que nuestros colaboradores, nuestro jefe, nuestro equipo de trabajo están entendiendo lo que nosotros les queremos decir, no porque sean tontos, sino porque estamos utilizando un mensaje sintético, estamos transmitiendo lo esencial con la cantidad de información adecuada y a través del mensaje correcto. Entonces, tenemos que asegurarnos de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, busquemos la retroalimentación porque eso también mejora el flujo de la comunicación. Y por último, consideremos el tiempo y el contexto. Esto ya no lo voy a elaborar muchísimo porque ya lo hablamos, pero seamos respetuosos, o sea, de la duración del mensaje, del contexto. Si es la junta para discutir la campaña de publicidad, puta, no te pongas a hablar acerca de la rotación de personal, ¿no? Si es viernes a las 5:30 de la tarde, no mandes una junta, no seas grosero. Decía Ana, tantita madre, decimos aquí en México, ¿no? Respeten los tiempos de los colaboradores, porque sí, o sea, seguramente si pones una junta a la hora de la comida o a las 5:30 o a la hora de la salida, sí van a ir, pero primero te van a mentar la madre internamente y dos, te van a poner el mínimo de atención, lo cual no es lo que quieres, ¿no? Entonces, creo que eso también va en beneficio de los resultados y sobre todo, clase, y a mí me parece muy importante, acuérdense que mi formación es en recursos humanos, el principal beneficio es creas un ambiente, un clima organizacional sano, ¿no? Donde la gente tiene la libertad del tiempo, que además está por ley, ¿no? Las jornadas de trabajo, eso de que te citen a las 8 de la mañana una junta cuando entras a las 9 es una falta, no solo es una falta de respeto, ¿no? Sino que te tienen que pagar las horas extra, pero bueno, ese es otro tema, ¿vale? Dice Ana Paula, los comerciales de las canelitas eran como mini historias. Sí, claro. Bueno, recuerdo uno que están una mujer muy guapa en Londres e intenta distraer a un guardia real de esos que se visten de rojo y tienen sus gorros negros, ¿no? Ese tipo de historias. Pero no solo tiene que ser una historia tan así, ¿no? En la clase pasada, aunque es un gran ejemplo, muchas gracias Ana Paula. En la clase pasada discutíamos un ejemplo de los comerciales de bebidas alcohólicas, hablando de el mensaje claro, el mensaje, por ejemplo, es compra cerveza Victoria, compra tequila Maestro Dobel, compra tequila Centenario, compra vodka Absolut, lo que sea. Pero aquí en México, y seguramente aquí hay, perdón, clase, algunos expertos en marketing, hay una institución que se llama la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, que se encarga de que en las plantas se cumplan con los estándares para que tu chela o tu comida o tus galletas, lo que sea, pues no envenenen a la gente, ¿no? Pero además de eso, se meten muchísimo con las campañas publicitarias, precisamente porque quieren prevenir los riesgos sanitarios, y uno de los riesgos sanitarios más importantes en este país es el alcoholismo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? La COFEPRIS tiene una serie de reglas muy, muy específicas que tienen que acatar todas las campañas de publicidad que traten de promover alcohol. El mensaje siempre va a estar claro. Compra nuestra marca es mejor que las demás, etc. Lo que no puedes hacer o lo que no puedes transmitir de manera explícita, por lo menos es algunos de estos puntos que son bastante interesantes. Uno, no puedes insinuar que la chela o el tequila te va a dar un mayor estatus, ¿no? No puedes insinuar que te va a hacer una persona con mayores capacidades. Entonces, no la puedes asociar con marcas de deportes, ¿no? No te va a hacer correr más rápido, no te va a hacer más veloz, no va a hacer que las mujeres se fijen más en ti. Entonces, todo ese tipo de mensajes principales o de mensajes centrales no los puedes transmitir de manera explícita. Lo que sí se puede, lo que sí hacen las marcas es
utilizar los recursos de subtexto dentro de, iba un poquito cerca del comentario de Paula, de que las canelitas, los comerciales de canelitas son una mini historia. En realidad todos los comerciales, creo yo, esa es mi opinión, son una historia, son una narrativa donde se transmite un mensaje claro que es consume nuestro producto, pero en el subtexto hay muchos otros mensajes sutiles que pasan por debajo del radar de la COFEPRIS, pero que si la gente los interpreta correctamente, ¿no? Voy a ponerle un ejemplo más claro, no sé si alguna vez han visto ya es viejo el comercial, de Tequila Maestro Dobel, donde sale un actor mexicano que se llama Chema Yaspic. El güey sale vestido impecablemente con una camisa blanca, perfectamente planchada, no de tintorería, con un fondo blanco, y dice, hablemos de tequila. Y entonces no te está diciendo, si tomas tequila Maestro Dobel vas a ser chingón como yo, pero todas estas pistas de la elegancia, de tener a un actor famoso, por supuesto que transmiten de manera sutil, o lo que yo, bueno, no le llamo yo, en general se conoce como el subtexto, está transmitiendo ese mensaje que complementa el mensaje principal, que es consume Maestro Dobel. ¿Por qué? Porque te va a ser elegante como yo, ¿no? Tiene sentido lo que le estoy platicando y cuenta una historia. Comunicación no verbal, por supuesto, es el metamensaje, Alma, lo que discutíamos en las sesiones pasadas. Y el mensaje, el comercial completo creo que dura como 1 minuto y medio, pero los clips que duran 15 segundos solo es este güey en un fondo negro, vestido de blanco, de traje, que dice, hablemos de tequila. Y en 15 segundos ya te transmitió eso. Eso es la verdadera síntesis de mensajes, ¿no? Dice Ana, como un comercial de Tecate donde un hombre se casa con una gordita y decía que era porque los verdaderos hombres tomaban Tecate y no le tenían miedo al compromiso. Tiene doble mensaje, pienso. Yo, aún así, no me gusta la Tecate. Sí, por supuesto, esa campaña era por los que no se rajan, ¿no? Lo recuerdo perfectamente, ¿no? En el comercial, no sé si lo vieron en algunos otros países desde donde están nuestros compañeros, pero entraba esta mujer vestida de novia, un poco gordita, entraba a un bar, creo, y le decía, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, Raúl, ¿te acuerdas de mí? ¿No? Soy Sandra, y tú me prometiste en la primaria, en la kermés o algo así, que te ibas a casar conmigo, ¿no? Y entonces el güey dice, pero si no quieres, no está bien. Y entonces el güey se volteaba, este personaje se volteaba con sus compañeros ahí sus parroquianos de la cantina y le dice, ¿saben qué, muchachos? Me les caso, ¿no? Y entonces decía, para los que no se saben rajar, Tecate. A Ana, por supuesto que no le gusta ese mensaje, porque probablemente tú no eres la audiencia para la cual está enfocado ese mensaje, está enfocado a hombres, lo menciona claramente en el mensaje, para hombres que no se rajan. Los hombres, ¿no? Te falta ver más box, ¿no? Entonces, pero sintetizar muchísimo el mensaje que querían transmitir es, los hombres de verdad, ¿no? Los que no se rajan, los que saben pelear, los que no sé qué, toman Tecate. Por eso a lo mejor no te gustaba Tiana, porque no eres la audiencia. Dice Santiago, esos son los mensajes subliminales. No sé si necesariamente, si yo lo clasificaría como un mensaje subliminal. También platicamos de eso en la sesión pasada. Lo que yo creo es, bueno, subliminal de entrada, lo que significa es por debajo del umbral. Subliminal, luminal creo que viene del latín, o sí, del latín, que significa umbral. Entonces, por debajo del umbral. ¿El umbral de qué? De la percepción. Un mensaje subliminal, por definición, le apela a tu inconsciente, ¿no? Que tampoco soy tan fan de la teoría psicoanalítica, pero bueno, creo que funcionan hasta cierto punto. Entonces, no sé si los clasificaría como mensajes subliminales, pero sí como mensajes que están dentro del subtexto de la narrativa o de todo este paralenguaje que existe alrededor del mensaje central y que de manera, pues sí, inconsciente los cachas, los interpretas y te ayudan o contribuyen a que tomes una decisión de compra, en específico con la publicidad, ¿no? Tomo Tecate porque quiero ser más hombre, tomo Dobel porque quiero ser elegante, no sé qué otras marcas se les ocurren, ¿no? Pero sí, creo que por ahí va un poco la idea, Santiago. Espero haber respondido tu duda. Dice Ana, sí, justo dice Lauribet, el hombre Malboro, a mí en lo particular no me tocaron ver nunca esos comerciales, pero los conozco perfectamente. Y el Malboro Man era un vaquero muy cabrón, que andaba en caballo, era bien hombre, traía la fusca en el cinturón, ¿no? Entonces, justo era el tipo de mensaje que quería transmitirle a su audiencia. Dice Ana, sabe mala, el comercial se me hacía chistoso. Ah, ok, me queda claro.
Dice Alma, la publicidad es un claro ejemplo de síntesis porque es poco tiempo para decir el mensaje principal. Por supuesto, Alma, ese es justo el punto al que quería llegar. Dice Ana Paula, si mal no recuerdo fue Jack Daniels que me humanizó su botella de una manera elegante y romántica. Si tienes por ahí como el ejemplo de la campaña de publicidad, te lo agradecería porque me interesa muchísimo conocer más de eso, ¿no? Entonces, Orlando, adelante. Profe, como esa la campaña de Red Bull también sabe salir de que te da alas, pero supuestamente es por lo que quieren que tengas la idea de que, o sea, te relaja, te da energía. Sí, claro, Red Bull te da alas. No, eran unos comerciales de animación bastante interesantes. No sé si esto, lo que les voy a contar a continuación, sea un efecto Mandela, pero estoy casi seguro que abajo del comercial, con un asterisco decía, esta bebida no te hace volar o algo así, ¿no? Como para ejemplificar que realmente esto era una figura retórica, lo de te da alas, no es te proporciona la capacidad de volar, te permite ser más eficiente, más rápido, ¿no? Entonces, por ahí va también un poquito el tema. ¿Qué opinan de estos tres elementos para poder sintetizar claramente un mensaje, clase? ¿Tiene sentido? Adelante, Omar. Sí, sí, sí tiene sentido. Creo que estoy resumiendo un poco en que todo este mensaje también tiene que ver con la persuasión, ¿no? Sí, por supuesto. Qué bueno que lo ¿verdad? mencionas, Omar. El objetivo de sintetizar mensajes es, bueno, más bien, tienes que tener un objetivo claro a la hora de transmitir un mensaje. Muchas veces es convencer a alguien de algo. En el ámbito profesional vuelvo al ejemplo más sencillo. Convence a la gente de que use el mentado casco. ¿Cómo le vas a hacer? Pues tú sabrás, tú sabrás qué mensaje transmitir, pero tiene que ser de manera muy sintética, apelando a cosas racionales, ¿no? Si usas tu casco, se reduce el 90% la probabilidad de que te mueras si te cae un tornillo de una viga en la cabeza, ¿no? Aspectos emocionales, si te mueres, ¿quién va a mantener a tu familia, ¿no? ¿Quién va a cuidar a tus hijos? Etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que tiene que ver con la persuasión. Un mensaje siempre tiene que tener un propósito, sea transmitir ideas, sentimientos o instrucciones o acciones, ¿no? Volviendo al ejemplo de los comerciales, pues obviamente el objetivo es persuadir a los consumidores de que consuman tu producto, de que tomen decisiones de compra. Entonces, por supuesto que sí está relacionado a la persuasión, mi estimado Omar. Sí, solamente en el caso de que, por ejemplo, hay una persuasión institucional, ¿no? Por decirlo así, para las reglas de la empresa, ¿no? O para reglas del equipo de trabajo. Y una persuasión a la mejor social o familiar, donde a lo mejor las reglas las forman entre los mismos, entre el mismo equipo, entre la misma familia o los mismos amigos, ¿no? Entonces, en el caso de institucional o como empresa, pues hay algún tipo de normas, de disciplinas, de reglas que están establecidas para el buen funcionamiento y el buen desempeño, que finalmente pues tiene fines lucrativos, ¿no? Para que se eviten problemáticas, se eviten confrontaciones y se resuelvan de la mejor manera las situaciones que se presenten. Entonces, sí, estos tres puntos que menciona, transmitir lo esencial para evitar incomodidades, para evitar una información innecesaria y tampoco que sea escasa, ¿no? Y ocupar los canales, las vías que sean como las herramientas y el lenguaje correcto y considerar también que esos mensajes pues sean no muy breves, pero tampoco muy extensos, ¿no? Exacto, exactamente. Muchas gracias. Pero sí, un buen resumen. Dice Lauribet, esa leyenda de Red Bull fue después de una demanda. Ah, ok, eso no sabía. Tiene todo el sentido del mundo. Seguramente, no sé por qué fue la demanda, seguramente alguien se aventó de su techo, ¿no? No sé, seguramente va por algo ahí. Dice Ana, el mensaje debe tocar fibras sensibles al espectador para que lo reciba de la forma que lo esperan. Ejemplo, la Coca no dice mucho, pero siempre pone a la familia en sus comerciales y ya con eso te da un mensaje que te llega de una forma sentimental, como tomar Coca, una familia. Por supuesto, ese es otro mensaje, ¿no? Nunca van a hablar de la Coca te causa piedras en el riñón, por supuesto, ni de su sabor, no habla de las experiencias, ¿no? La Coca-Cola siempre está asociada a la familia, hablando otra vez un poco de marcas de cerveza, hay una marca que es para la diversión, hay otra marca que es elegante, hay otra marca que siempre son experiencias, lo que te están tratando de transmitir, experiencias personales, ¿no?
Eso, básicamente. Tocar fibras sensibles, Ana, yo lo definiría como apelar a lo emotivo, no tanto a no tanto a lo racional. Incluso aunque vendas, no sé, no sé, que tu modelo de negocio sea B2B, business to business, ni aún así yo creo que este es completamente racional, siempre terminas apelando a lo emotivo, no sé, no necesariamente en la publicidad, porque en modelos B2B no hay tantas campañas de publicidad, pero sí en el trato con tus clientes, desarrollar relaciones interpersonales fuertes con tus clientes en un modelo de negocios B2B es lo que hace la diferencia de que te compren a ti o que le compren a la competencia. Entonces, el factor emotivo, como bien mencionas, Ana, nunca lo vas a poder separar del mensaje. Entonces, también es muy importante que lo tomemos en consideración. Ya lo hemos platicado, los elementos de una buena comunicación, desde la primera sesión. Aquí lo único que quiero elaborar es que la síntesis del mensaje está relacionada a los dos primeros, que es obviamente la claridad y la brevedad, y que también la síntesis de mensajes ayuda o contribuye a reducir el ruido, ¿no? ¿Por qué? Cuando discurres, como platicamos, cuando hablas y hablas y hablas y no dices nada, tu mensaje se pierde. Cuando eres ambiguo, no estás transmitiendo la cantidad precisa o el mensaje correcto, el mensaje se diluye. Entonces, hay muchos ejemplos de cómo sintetizar mensajes eliminan el ruido, entendiendo el ruido como cualquier distractor o barreras que dificultan la eficiencia del flujo de comunicación, ¿vale? Ahora sí, creo que vamos bien de tiempo. Vamos a tener una actividad en los breakout rooms. Vamos a hacer lo siguiente. Creo que sí nos da tiempo de que sean los 10 minutos porque la sesión pasada les di menos y no todos terminaron. Porfa, Carla, ayúdanos como siempre. Nos vamos a ir a los breakout rooms, clase, en grupos de 6 personas. Y esto es lo que necesito de ustedes. Va a ser un ejercicio que puede salir interesante. Necesito que primero seleccionen alguna de las siguientes obras de ficción. Hay varios ejemplos. Puede ser El Señor de los Anillos, ya sea la novela o la película, Avengers Endgame, solo tienen que escoger una. El Exorcista, la otra es la novela o la película, Macario, la película mexicana, algún episodio de Game of Thrones, o si no han, digo esto solo por poner un ejemplo, pero si no han visto ninguna o no les gusta ninguna de estas, pónganse de acuerdo para seleccionar su cuento, novela, película o serie favorita, lo que sea, y qué es lo que necesito que hagan. Sinteticen de manera escrita, o sea, alguien lo va a tener que escribir, primero después de que se pongan de acuerdo, lo escriben, y cuando regresemos todos a la sesión general, van a tener 40, ahí puse un minuto, pero van a tener 45 segundos para sintetizar esa obra de ficción, ¿vale? Ahora, estamos hablando de que el mensaje debe tener un propósito, y como decía Omar, muchas veces el propósito es la persuasión. Entonces, piensen que el propósito de esta síntesis, de la obra de que seleccionen, es convencer al resto de la clase de que veamos o leamos o en general consumamos esa obra que nos están recomendando, ¿vale? Nos están recomendando una obra que quieren que veamos. ¿Queda claro? Sí. Sí, ¿no? Venga, pues vámonos. Sí. Ahora nos vemos en 10 minutos. Muy sintetizado el mensaje. Bueno. Emily, ¿te estuvo llegando?
Listo, ya con una compañera tuvimos a bien desarrollar una síntesis de la primera temporada de La Casa de Papel. Perfecto, Belman. Ahorita vamos a esperar a que se terminen, todos regresemos a la sesión principal y compartimos, ¿te parece? Sí. No sé por qué no aparezco en la pantalla. Es como que soy un fantasma, no sé. Sí, lo mismo creo que le pasó o le está pasando a alguien más, que solo veo el fondo, pero no aparecen ellos. Está bien. Listo, ya lo resolví. Muy bien, clase. Pues, Carla, ya terminaron las sesiones separadas, ¿verdad? Ya nos estamos uniendo todos a la general. Así es. Súper, muy bien, pues vamos a... Ya terminaron, súper. Pues vamos a comenzar. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Les costó trabajo ponerse de acuerdo sobre la obra que iban a resumir? Bueno, más no resumir, a sintetizar. O más o menos. Pues creo que a mi equipo y a mí se nos hizo más fácil porque yo soy el que vio esta película, entró a nuestra sesión. Entonces, si gusta, empiezo yo y que mis compañeras le sigan, si gusta, por favor. Solo va a participar una persona, Felipe, si quieres ser tú o alguien más, pero tienen que definirlo ahora. ¿Te late? Sí. Ana o Claudia, adelante. Va, creo que vas a tener que ser tú. Acuérdate que tienes 45 segundos. Venga. Ok, profe. La brevedad sería... Pues empieza tú y ya te seguimos nosotras. ¿Usted me mide el tiempo, profe? Sí, venga, ya. Escogimos la película o la serie El Señor de los Anillos. Trata sobre, más que nada en mi punto de vista, los invito a que vean esta película porque nos llena de reflexiones y de buenos aprendizajes. Siguiente. Perfecto. Todavía les quedan 20 segundos. Muy bien. Muchas gracias, Felipe. Laura y Beth. Sí, es una película interesante, fantástica, que nos lleva y nos envuelve de magia y de muchos espectros. Ok, muchas gracias. Gracias, Pues, equipo. Gracias, profe. Para mí es como, rápidamente lo digo, fue un mensaje de reflexión personal, ¿no? El anillo para mí era poder y cómo lo maneja cada quien teniéndolo en sus manos, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. Super equipo. Bien. Ahora, Laura y Beth. Gracias. Nosotros somos el grupo 9 y elegimos la película de Avengers Endgame y lo definimos como que es la ambición del poder que nos destruye sin importar que sea bueno o mal. Las recomendaciones de un grupo de amigos con poderes extraordinarios y un poco de magia, todos ellos muy bien intencionados, combaten contra alguien
que amenaza su medio ambiente, su forma de vida, no solo de ellos, sino del mundo entero, llegando al final con consecuencias derivadas de la batalla y pérdidas de los amigos más entrañables. Ok, muy buena síntesis. Muchas gracias, Lauriber. Súper. Gracias. Buenísimo. Habla de los personajes, habla de la trama, habla un poquito del subtexto. Me gustó, y en menos de 45 segundos. Excelente. Súper. Felicidades. Lady. Profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Bien, nosotros elegimos Avengers Endgame y lo sintetizamos de la siguiente manera. Cuando pensamos que el poder de la maldad puede destruirnos, descubrimos que los superhéroes no son solo superhéroes, también son reales y pueden enseñarte el valor de resistir y no dejarse destruir, porque luchar es lo que vale y no darse por vencidos cuando pueden luchar juntos hasta el final. Oh, está buena también, habla precisamente del mensaje central de la película. Está muy buena síntesis también. Muchas gracias, Lady. Felicidades, equipo. Bien, profe. Bellman. No se escuchó a quién mencionó, si dijo Alma o Bellman, no sé. Bellman. Ah, ok, bien. La Casa de Papel es una serie llena de emociones y adrenalina que cuenta la historia de un atraco épico. Un enigmático personaje llamado el Profesor recluta a 8 criminales con habilidades especiales para llevar a cabo el robo más grande de la historia en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. Su objetivo, imprimir billones de euros y mantener a los rehenes dentro de la fábrica para negociar su libertad. A medida que el atraco avanza, el equipo enfrenta desafíos internos y externos, mientras la policía se acerca para descubrir la verdad. Con giros sorprendentes y una tensión constante, esta serie te mantendrá al borde de tu asiento. Buenísimo. También gran síntesis. Igual resume la trama, el personaje principal, los criminales nunca la he visto, y me gustó el llamado a la acción al final como para verla, ¿no? Está bueno, estuvo bueno también. Muchas gracias, Bellman. Y Alma. Sí, nosotros escogimos la película de La extraña vida de Timothy Green. Digo, es una de mis favoritas. Es una pareja de esposos que no puede tener hijos. La última noche que deciden ya no intentarlo, ellos hacen una lista de cosas que desearían tener en un hijo. Y en la noche algo pasa y inesperadamente llega un peque a la mañana siguiente, que es Timothy, y aparece en la puerta de su casa. Ellos deciden adoptarlo y pues bueno, lo inesperado puede brindar los mejores regalos de la vida. Ok, perfecto. También una buena síntesis de la película. Crea cierta tensión porque no supongo que no explicamos cómo es que llega Timothy no, tampoco la he visto, ahí a la casa, y también habla un poquito de la esencia del mensaje. Muy bien, clase, muchas gracias por sus sugerencias, estuvieron buenas las síntesis. Pues vámonos, muchas gracias por la actividad. Digo, como pueden ver, en 10 minutos es un poco complicado ponerse de acuerdo de cuál es la obra que van a sintetizar, qué es el mensaje, cuál es el mensaje que quieren transmitir, etcétera. Entonces, pero de todas maneras lo hicieron muy bien. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Creo que es un ejemplo claro de qué es lo que tendríamos que estar haciendo cada vez que queramos transmitir un mensaje, y muchas veces, y eso es lo complicado, tenemos que ponernos de acuerdo en equipo para saber cuáles son nuestras prioridades a la hora de transmitir mensajes. ¿Qué son? ¿Son los resultados? ¿Es el ambiente laboral? ¿Es el clima? ¿Son las finanzas? ¿Es marketing? Lo que sea, siempre se tienen que tomar decisiones claras, rápidas, acerca de cuál es el mensaje que se quiere transmitir y cómo lo van a hacer y cuál es el propósito que quieren lograr con cada mensaje que se transmite, sea de manera informal, ¿no? En una conversación, en una junta, o formal en junta de dirección, en la estrategia de comunicación organizacional, en descripciones de puestos, en sesiones de retroalimentación. Siempre traten de seleccionar el mensaje más importante, elegir la cantidad de información precisa, el método adecuado y cuál es el propósito. Y bueno, esa es la síntesis de cómo lograr una buena síntesis de mensajes, otra vez, de manera oral o de manera escrita, y también dentro de un contexto formal o informal en el ámbito profesional. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta sesión ya para irnos? Uno, el aburrimiento es un mal del que padecen las organizaciones, los equipos y los individuos, y que se desencadena en burnout. Esta sensación, este agotamiento sistemático de las personas que disminuyen su productividad y empeoran la calidad del ambiente, del clima organizacional.
2, la síntesis de mensajes en el ciclo de comunicación contribuye precisamente a mejorar el clima organizacional y la productividad, como discutimos anteriormente. Y por último, que es nuestra responsabilidad como participantes del ciclo de comunicación, transmitir el mensaje de la manera más eficiente posible con los elementos que ya hemos platicado. La cantidad correcta de información, el medio y el contexto son muy, muy importantes. Y bueno, hablaremos más adelante acerca de las preguntas correctas, de la escucha activa, que refuerzan también el ciclo de comunicación. Entonces, muchísimas gracias, clase, por su tiempo. Para mí, como siempre, fue un placer compartir con ustedes este rato. Por favor, contesten la encuesta, es muy importante para Carla y para mí ver en qué podemos mejorar. Y por último, otra vez recordarles que nos vamos a ir de vacaciones del 17 al 23 de junio, entonces nosotros nos vemos hasta el 29. Vamos a comenzar con la segunda parte del módulo de comunicación efectiva en el ámbito profesional. Entonces vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes. Simplemente, nada más, Claudia, para el compañero que desea renunciar, que me parece que era Felipe, se puede acercar a la Profet con base en el artículo 5 del CPUM, que habla de la libertad de trabajo, que es su derecho por escoger dónde quiere trabajar o decidir cuando ya no quieres laborar en algún sitio. Muchísimas gracias. Disfruten las vacaciones, descansen. Nos vemos dentro de 2 semanas, clase. Excelente fin. Bye.